objetiva, información que se pueda verificar, que se pueda demostrar. El análisis no debería ser subjetivo solamente por qué pinta tiene la persona, o cómo habla, o cómo viene a visitarnos, o si nos da regalos, ¿no? Tiene que ser un análisis objetivo, con información verificable. Entonces, el análisis crediticio, básicamente, lo más importante que nos interesa a nosotros es que el análisis crediticio se sustenta en la metodología de las 5 Cs. Las 5 Cs del crédito. ¿Qué nos dice esta metodología de las 5 Cs del crédito? Si un solicitante cumple estas 5 características que vamos a ir mencionando, si un solicitante cumple estas 5 características, entonces nosotros deberíamos decirle sí, te voy a vender a crédito o te voy a otorgar un desembolso de un préstamo comercial. Si un cliente no cumple estas 5 características, entonces, ¿qué deberíamos decidir? ¿O qué se decide? ¿Sí o no? Bueno, deberíamos decir no, pero hay algunos que, a pesar de que no cumplan 5 Cs de crédito, efectivamente siguen otorgando la operación. Obviamente se expondrían a un riesgo. Es lo que vamos a explicar ahora. ¿En qué consiste las 5 Cs del crédito? Y esta misma metodología, bueno, esta es la metodología más completa, podemos decir, ¿no? Porque también depende cuánto análisis quieres hacer. Pues este es el análisis completo y es el análisis que normalmente hacen las entidades financieras. Pero, por ejemplo, una empresa como Dismac, o sea, Dismac se quiere demorar una semana, un mes haciendo una evaluación de un cliente para decirle, sí, puedes llevarte la lavadora. No, ¿verdad? En el caso de Dismac, más bien ellos quieren ser más prácticos, quieren acelerar, ¿no?, esa aprobación de una línea de crédito para que efectivamente el cliente ya vaya sacando los productos que quiera, ¿verdad? Pero tampoco quiere decirle sí a todos. Entonces, para una empresa como Dismac, sí también se podría basar en esta metodología, pero le podría prestar especial atención, no a las 5 C, sino de repente a las más importantes. Entonces, eso vamos a ir explicando poco a poco. Pero la metodología completa está sustentada en que un cliente debería cumplir las 5. ¿Ya? Metodología de las 5 Cs de crédito. La metodología de las 5 Cs del crédito establece en orden de prioridad, podemos decir, la primera C, que se conoce como capacidad. Esa es la primera C. ¿Qué se refiere a capacidad? Capacidad de pago. Entonces, esto te va a ayudar a responder la siguiente pregunta. El solicitante tiene capacidad de generar efectivo. Esa es la pregunta que vamos a responder con capacidad. Porque este es en realidad el más importante. Porque hablando de una venta a crédito, incluso desde Dismac, si Dismac va a aceptar que un cliente tenga una línea de crédito para sus mini cuotas, le vamos a entregar la lavadora hoy día, es cierto, incluso con 0 cuota inicial puedes sacar productos. Y tu plan de pagos va a establecer que tienes que pagar, no sé, unos 600 bolivianos durante 12 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa a mí como Dismac? Que obviamente el cliente genere efectivo, ¿no? Porque ¿con qué me va a pagar en el futuro? ¿Con promesas? No, con efectivo. Entonces, lo primero que a mí me interesa saber es si la persona, el cliente que me está solicitando, ya sea un banco o una entidad comercial, que genere ese efectivo, porque con efectivo va a venir a cancelar su compromiso o su obligación. Entonces,
¿Cómo medimos entonces capacidad? ¿Cómo puedo determinar objetivamente si un solicitante genera dinero? ¿Cómo se puede hacer eso? Aquí la pregunta es, depende qué tipo de solicitante tenemos. Me voy a ir a entidades financieras. ¿Ya? Las entidades financieras evalúan capacidad bajo tres diferentes formas, dependiendo quién es el solicitante. Voy a anotar estos tres. Las entidades financieras tienen, en otras palabras, tres tecnologías crediticias para medir capacidad, dependiendo si tú eres un dependiente. En otras palabras, esta sería una persona natural. B. Si eres independiente, en otras palabras, si eres persona natural independiente, o eres una persona jurídica informal. Y C, básicamente, empresas. En otras palabras, si eres persona jurídica formal. Entonces, estos tres tipos de clientes, si yo soy entidad financiera como Bancosol, ponte a pensar. Mejor no Bancosol. Bancosol no evalúa mucho a empresas que ya están constituidas, ¿no? Bancosol se especializa en estos dos. Digamos que eres el banco económico. Entonces, el banco económico sí se atiende a todos estos tipos de clientes. Se especializa en cualquiera de estos. Ya. Entonces, empezando con el primero. Si tú eres persona natural y eres dependiente, o sea, eres un trabajador, ¿no? Y estás dentro de una organización, ¿no? Yo quiero saber si tú tienes capacidad, quiero saber si tú generas dinero ahora y si vas a generar dinero en el futuro. Entonces, si soy dependiente, ¿cómo puedo saber si genero dinero? ¿Y cuánto genero? Lo que me han comentado. ¿Qué le voy a pedir si eres dependiente? Las tres últimas boletas de pago. Quiero saber cuánto te cancela tu empleador y quiero saber de los últimos 3 meses. No quiero que me muestres uno del año pasado, tal vez ni siquiera ya estás en la empresa, ¿no? Quiero uno de los últimos 3 meses. E inclusive suelen pedir, si eres dependiente, un certificado de trabajo que acredite que tú ya estás al menos un año o que al menos ya estás ratificado, ¿no? Porque eso quiere decir que ya estás pues en la organización algún tiempo considerable, y si estás ese tiempo, lo más probable es que sigas dentro del futuro próximo, ¿no? Entonces eso quieren saber. Inclusive te piden extracto AFPs también. ¿Para qué pedirían extracto AFPs? Ahí también tengo la información del total ganado. Y también te sirve para cruzar información con la boleta de pago y con la antigüedad que tú has declarado en tu certificado de trabajo. Porque hasta eso, incluso esos documentos se pueden falsificar. Entonces el extracto es como un control adicional para cruzar información, ¿no? Entonces, básicamente, conociendo cuánto ganas, ya podrías determinar más o menos cuánto podrías pagar. Ya, pero si yo gano 4,000, puedo tener un gasto de 4,000 igualmente, ¿verdad? Y no me sobra nada de dinero. Y si no me sobra nada de dinero, ¿con qué voy a pagar pues a la lavadora que voy a sacar? ¿Cómo harán ese análisis? ¿O cómo hacen los bancos el análisis a dependientes? Obviamente parten del ingreso, parten de cuánto reciben mensualmente.
Lo que se debería hacer en realidad es ¿cuánto ganas? Ya, gano 4.000. Y de los 4.000 tendrían que preguntarme un poco cuánto gastas en electricidad, cuánto gastas en luz, transporte, en comunicación, y ver cuánto gasto tengo. Y después de ese ingreso y ese gasto, cuánto me sobra. Y sobre eso que me sobra ya me podrían ver hasta cuánto podría ser mi cuota de mi lavadora o de un préstamo personal, ¿no? Pero en dependientes ni siquiera es necesario preguntar gastos, todo parte del ingreso directamente. ¿Cuál es la metodología? Les pongo un ejemplo. Si tú ganas 5.000 bolivianos, si tú tienes esto como líquido pagable, después de descontar el FPs, ¿qué hace la entidad financiera? Tú ganas 5.000 bolivianos, después de descontarte las FPs, o sea, del 100% ya te han descontado el 12.71 y te queda el 87,29%. Ese 87,29% son estos 5.000 bolivianos. ¿Ya? ¿Qué hace con estos 5.000 bolivianos la entidad financiera? Saca el 25%. ¿Y el 25% de 5.000 bolivianos cuánto es? ¿Cuál es la cuarta parte? 2.500, 1.200, 1.250. Sí. Entonces, 1.250. Entonces, esta es tu capacidad de pago. Es decir, si esto fuera de una entidad financiera, bueno, así lo hacen las entidades financieras, sacan el 25% de tu líquido pagable, entonces tú podrías tener cuotas en el sistema máximo hasta 1.250 bolivianos. O sea, con esto va jugando el asesor de créditos. Va viendo, ¿cuánto quieres? Quiero 160, quiero 90.000 bolivianos. 90.000 bolivianos, ya. La tasa de interés tantos, a tal plazo, igualito que ustedes han hecho varios de ustedes en su ejercicio de hoy día, ¿no? Tenías que hacer un plan de pagos, ¿no? Entonces tienes 90.000 bolivianos a la 11,5% y a 5 años plazo. Entonces sale una cuota, ¿no? Con esos datos. Imagínate que esa cuota sale de 90.000 bolivianos, sale 800, ¿ya? Entonces imagínate que la cuota, ya, mejor no 800, que salga mucho más, que salga 1.500. Imagínate que la cuota ha salido 1.500 bolivianos a una tasa de interés del 11,5% a un plazo de 5 años. Me estoy imaginando, ¿ya? Entonces, con estos datos y lo que estoy pidiendo, 90.000 bolivianos sale esto, 1.500 de cuota. Entonces, esto es lo que yo tendría que pagar y esta es mi capacidad de pago. ¿Me van a dar el préstamo? No. Mis cuotas máximo pueden ser estos 1.250. Entonces no me van a dar. ¿Qué va a hacer el asesor de créditos? Me va a ir por dos lados. La tasa ya difícil que lo movamos. Me va a decir lo siguiente. ¿Sabes qué? Uno, podemos hacer lo siguiente. Te lo puedo subir a 7 años. Si aumentamos el plazo, la cuota va a bajar, ¿verdad? Podemos ir a 7 años y te doy los 90.000. O te mantengo los 5 años, pero ya no te puedo dar los 90.000, te voy a dar 75, no sé. Van cuatro. Pero el margen de donde no puedes sobrepasarte es el este. ¿Y de dónde se obtiene este? Es el 25% de líquido pagable que tienes. Si eres dependiente. ¿Qué consulta tienen? Esa es la evaluación más fácil. Por eso a veces en algunas entidades te dicen evaluación en 24 horas. Inclusive te dicen evaluación online. Porque te preguntan esos datos. ¿Cuál es tu líquido pagable? Incluso te pueden preguntar otras deudas. Si tú ya tenías otra deuda, imagínate que ya tenías otra deuda de 400 bolivianos en otra entidad financiera, ya te disminuye esto. Entonces 1.250 menos 400, ¿cuánto sería? 850, ¿no? Entonces si quisieras sacar otro préstamo bancario, la cuota adicional no puede superar los 850, porque ya tienes otra deuda aquí, ¿no? O sea, entre todas las deudas no pueden sumar, no pueden exceder los 1.250. Eso es para dependientes. No es complicado, o si les parece complicado. No es complicado, es la más fácil por eso. De evaluar. Y aquí evalúas desde el punto de vista de ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué el 25%? Porque esto incluso está establecido por ASFI.
se supone o se sobreentiende que las personas, el 75% de tu líquido pagable lo tendrías que destinar a todo el resto de tus gastos corrientes. Educación, transporte, comunicaciones, alimentación, etc., ¿no? Entonces la ASFI establece que las cuotas a dependientes no pueden exceder este 25%. O sea, 75% para tus gastos y 25% sería para obligaciones financieras. Entonces no podrías estar por encima. Por eso no preguntan o no toman en cuenta los gastos en esta evaluación. Con ingresos es suficiente. Ese es el único dato que necesitamos, básicamente, el líquido pagado. Y con eso no sé si tienen alguna consulta aquí, quieren indagar, aprovechen a consultar todo lo que quieran. ¿Ya? También en general podríamos decir, a comparación de los otros dos que vamos a explicar, es el menos riesgoso, porque este cliente ya tenemos mucho más seguro que este cliente va a recibir fijos, 5.000 bolivianos el siguiente mes, 5.000 bolivianos otro 2 meses y así sucesivamente, incluso va a recibir aguinaldo dependiendo, ¿no? O sea, de este sí tenemos mucha mayor certidumbre de que va a seguir recibiendo los siguientes meses ese efectivo, el efectivo necesario para pagarnos el crédito o la venta crédito, ¿ya? Porque en estos otros dos, que son personas independientes, negocios informales o negocios formales, ya no es muy fácil determinar cuánto dinero va a generar en el futuro. Pues vámonos a otro ejemplo, vámonos a otro tipo de personas independientes. ¿Qué tipo de negocios serán independientes? Pónganse a pensar. Un odontólogo, ¿les parece? Un odontólogo, en realidad, igual para ejercer ese negocio necesita un NIF, ¿no ve? Entonces ese odontólogo va a aperturar un NIF y ese NIF va a ser una persona jurídica, ¿o no? Va a ser una persona jurídica unipersonal, básicamente, ¿no? Por eso aquí he puesto es persona natural, independiente, porque cualquier independiente necesita pues, algún tipo de registro. Normalmente va a ser una persona jurídica informal. ¿Por qué informal? Porque no tiene muy estructurada la información. ¿Tú crees que tiene registros de ventas bien específicos un odontólogo? ¿Tiene estados financieros con análisis hechos con auditorías? No, ¿verdad? ¿No tiene? Entonces, ¿pero un odontólogo generará dinero como para pagar una cuota? ¿Y cómo calculamos entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo calculas cuánto genera este odontólogo dinero y cuánto va a generar en el futuro, por ejemplo? Esto ya es más complicado. Porque al menos para una empresa jurídica formal como Farmacor, como Transcopacabana o como Panchita, ese tipo de negocios ya al menos tienen sistemas, ¿verdad? Ya tienen sistemas, tienen información financiera, incluso superando tal cantidad de patrimonio o ventas, ya tienen que tener hasta auditoría. Entonces esas empresas ya tienen estados financieros. Si estas empresas tienen estados financieros, ¿puedo saber cuánto ganan? Sí, pues no es. Exacto. Entonces este tipo de empresas, me voy a ir al otro extremo, que ya son estructuradas, ya son formales. Lo que tú pides son estados financieros. Inclusive puedes pedir estados financieros de las últimas 3 gestiones. Y en los estados financieros tú vas a tener el balance general, vas a tener el estado de
resultados. Y esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya entienden qué representa cada uno de estos reportes financieros y dónde veo pues cuánto gana una empresa o cuánto va generando en ganancias. Aquí no. Entonces, en el estado de resultados nosotros vamos a saber cuáles son las ganancias. Esas ganancias son el resultado de las ventas que ha realizado la empresa menos los gastos y costos que ha tenido. Y como consecuencia tiene esas ganancias. Entonces, estas ganancias, ponte a pensar, imagínate que la empresa Panchita tiene unas ganancias al año de 250.000 bolivianos. Estoy imaginando, ¿ya? Esas son las utilidades, 250.000 bolivianos. Entonces, nosotros estamos evaluando si le damos un préstamo a Panchita, ¿ya? Entonces, si la cuota que está pidiendo Panchita, está pidiendo igual un préstamo, al igual que el otro ejemplo, está pidiendo un préstamo, no sé, de 500.000 bolivianos, a una tasa de interés determinada, un plazo, y si esa cuota sale, ponte a pensar, 150.000, 250.000 bolivianos al mes, ¿cuánto sería? Entre 12. Serían 20 y tantos mil, ¿no? 20.000. Ya. Esto es al año, mensualmente sería 20.833. Es la cuota de Panchita va a ser de unos 8.000 bolivianos. ¿Le vamos a dar el préstamo a Panchita? Imagínate que la cuota que ya tengo más la cuota que voy a dar, o sea, todas las cuotas que voy a tener que pagar son de 8.000 bolivianos en Panchita. Y mis utilidades mensuales son aproximadamente de 20.000. ¿Le damos o no le damos? No, no le damos. ¿Por qué? No, aquí no hay el 25. Aquí era el 25% porque asumíamos que los gastos eran un 75% y recién el 25% era una utilidad presunta, podemos decir. Aquí ya tenemos todos los ingresos, todos los gastos contabilizados y esta es ya la ganancia. ¿Y cuál es el criterio para conocer? La utilidad, o sea. No Les he dicho no, porque ¿acaso las ganancias es efectivo? es. No es efectivo. Entonces, a estas ganancias todavía hay que hacerle ajustes, como ustedes han hecho en el presupuesto de efectivo. A esa utilidad hay que agregarle depreciaciones, porque en sus estados va a tener depreciaciones, va a tener amortizaciones. Va a haber igual amortizaciones que va a ser de capital, van a haber algunas otras cuentas, o sea, igual hay que hacer el flujo de efectivo aquí. De las ganancias hay que determinar el flujo de efectivo. Imagínate que más esos ajustes, el flujo de efectivo sale 15.000, ¿ya? 15.000 bolivianos. Y la cuota va a ser de 8.000 bolivianos. ¿Le damos o no le damos? Ahora sí le daríamos. Porque el efectivo que se estaría generando sería superior a la cuota que va a tener como obligación. Inclusive a estos 15.000 bolivianos se les estresa un poquito y se asume un 85% a veces, como un margen de seguridad. Si el 85% de estos 15.000 bolivianos supera a la cuota, entonces sí se le otorgaría la operación, o sí se determinaría que tiene capacidad. Todavía no estamos decidiendo que se le otorga la operación. Se le pone otro margen de seguridad, y ese margen de seguridad depende de cada entidad financiera. Entonces tiene que ser el flujo de efectivo. Porque sea superior ya le podemos dar. Sí. Entonces, si digamos mis ganancias son 10.000, ya le puedo dar y los no. Básicamente, está en función al flujo de efectivo, a cuánto genera la empresa. Y eso, si es empresa formal, tiene que ser flujo de efectivo proyectado, ni siquiera histórico. Vas a proyectar el estado de resultados, vas a proyectar el flujo de efectivo, y si el flujo de efectivo proyectado es superior a las cuotas del plan de pago que vas a tener durante unos 5 años, por ejemplo, entonces recién ahí se otorga. Pues no se otorga, se determina que tiene capacidad de pago. Y recuerden, capacidad es solamente un criterio de 5 que debería cumplir un potencial cliente, haciendo el análisis completo,
Eso es para una empresa formal. Determinas, ya está casi comido porque ya tienes estados financieros que te dicen cuánto ganan. Entonces proyectar nada más el estado de resultados, aplicar el flujo de efectivo y con eso verificas con el plan de pagos que va a tener, más los planes de pagos de esas cuotas que tenga. Ese es el trabajo que va a hacer un oficial de negocios de banca, desde mediana hasta empresa, hasta grande empresa. Eso es lo que haría un oficial básicamente. No sé si alguno de ustedes está involucrado con algo así. Esos son los oficiales de banca pyme o banca empresa, ¿no? Es lo que van a hacer, van a trabajar con estados financieros, van a hacer lo que ustedes están aprendiendo aquí en ingeniería financiera, ¿no? Porque han revisado un poco de estas cosas, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. Pero obviamente ya relacionado específicamente a la operación de créditos. Habrá muchas de estas empresas formales con estados financieros estructurados, auditorías, todo este tipo de cosas. Sí. Hay, es cierto, pero no es el grueso. ¿Dónde está el grueso? En los centrales. Aquí está el grueso. Esto es lo más grande. Porque incluso esto es menos, ¿no ven? Sí. Esto es menos. Este es la mayor porcentaje de solicitantes. Exacto, la anticuchara genera. Alguien que hace uñas genera plata. Ese es un negocio rentable, aunque no crean. Generan buena plata. Las que hacen uñas, pestañas, maquillaje. Generan dinero. Y ese es el tema. Esto es bien importante o bien interesante. Les hablo de la banca. Ahorita iremos hacia atrás unos 25 años. Incluso iremos hasta 1900, por ejemplo. Hace unos 25, 30 años podríamos decir, si tú tenías un negocio y querías ir al banco, no te daban. Porque no eras estos. O sea, antes la banca solamente evaluaba esto y solamente evaluaba esto. Estoy hablando de unos 30 años, ¿no? Y obviamente en la actualidad hay más negocio informal que nunca, Carlos, ¿no? Pero justamente en esos años, obviamente los del sector bancario se dan cuenta que hay un mercado grande sin explotar. O sea, hay este tipo de negocios. Hay los que venden cotillones, hay los que hacen uñas, hay los que venden anticuchos, que generan dinero. Se está evidenciando que están generando dinero, pero las herramientas o evaluaciones actuales que había en ese momento no daban como para poderles determinar si ellos realmente podían cumplir una obligación financiera. Entonces, ¿qué se ha hecho? No podemos desaprovechar un mercado sin explotar, ¿verdad? Entonces se ha creado, literalmente en Bolivia se ha creado lo que se conoce como la tecnología del microcrédito. Ahí el pionero es BancoSol, literalmente, junto con otras entidades. Aquí ha nacido en Bolivia la tecnología del microcrédito. La tecnología del microcrédito es una metodología que te permite evaluar a personas independientes o negocios informales que no tienen información estructurada, básicamente. Digo pionero porque estas empresas desde cero casi literalmente han creado esas formas de determinar capacidad para este tipo de clientes y para poderles dar operaciones crediticias. Pues estas entidades como BancoSol, PROD y FIE son casos de estudio a nivel mundial, por si no sabían. La tecnología microcrediticia se ha creado acá y se ha ido mejorando con el tiempo y se ha ido llevando a otros países que tienen características similares de mercados informales, como Perú, Ecuador y otro tipo de empresas. Porque si tú abres un libro de finanzas normal, de los que estamos revisando en estas materias, vas a ver finanzas para empresas formales. Solamente ves para eso. ¿Por qué? Porque estos libros son obviamente de la bibliografía estándar internacional, ¿no? Que viene de Estados Unidos, Inglaterra. ¿Acaso hay empresas informales? No hay, ¿no? Entonces no hacen finanzas para ese tipo de negocios. Hay obviamente otros libros para finanzas microcrediticias, ¿no? Pero eso ya es una especialización. No se avanza en una carrera universitaria como la que tenemos, ¿no? Pero justamente me voy a eso, ¿no?
Entonces, ya que nuestro mercado tiene sus características, 70% de negocios informales, se ha abierto la necesidad de crear estas formas de valor. ¿Y cómo se valoran? No sé si alguien sabe o tiene conocimiento. ¿Cómo se evalúan estas? ¿Cómo le puedo evaluar a alguien que hace uñas? Alguien que hace pestañas y que tiene un alquiler, no sé. Aquí en La Jordán y San Martín hay algunas, ¿no? Esas facturan. Bueno, ¿quién era nada? ¿Cómo puedo evaluar ese negocio? Vamos a preguntar sus ingresos y sacamos los ingresos. Algo así. Esta tecnología de microcrédito está basado básicamente en puros formularios. Formularios para preguntar ingresos. Formularios para preguntar egresos. O sea, le preguntas literalmente a la de las uñas, le vas a preguntar varias cosas. Obviamente aquí necesito yo necesito generar la información, porque no tiene esa información estructurada. Entonces le vas a preguntar, de lunes a domingo, ¿qué días atiendes? Ella te va a decir, todos los días abro. Ya, esta noche, todos los días abro. Y tienes un Excel, incluso con un Excel puedes hacer y vas tiqueando los días que trabajas. De estos 7 días, ¿cuáles son los días que mejor te va, los que peor te va y los días normales? Incluso estacionalidad semanal, con eso vas a poder elaborar. Te va a decir, de viernes hasta domingo tengo full clientes, los otros días normales. ¿Cuánto es lo que generas en un día? En un día bueno, en un día malo, en un día normal, en bolivianos. A lo largo del mes hay una semana buena, hay una semana mala que tengas. A lo largo del año tienes un mes con más pico, tienes un mes con menos pico. O sea, te preguntan estacionalidad diaria, estacionalidad semanal o estacionalidad anual. Puedes hacer con esas preguntas. Y te van preguntando mínimos, máximos. Y con eso vas generando ya algún tipo de ingresos, ¿no? Egresos, ¿qué necesitas para tu negocio? ¿Qué necesitas para tal cosa? ¿Tienes alquiler o no tienes alquiler? Entonces, con estos ingresos y egresos, lo que tú generas básicamente es la utilidad del negocio. Pero a esta utilidad del negocio también se les restan los egresos familiares. Porque normalmente este tipo de actividades no solamente tienen gastos del negocio, también tienen o compensan los gastos que puedan haber de la familia. Hasta te preguntan cosas socioeconómicas. ¿Cuántos integrantes hay en tu familia? ¿Estás casado o estás soltero? ¿Estás en alquiler en tu casa o con lo del negocio pagas lo de cada mes? ¿Cuántos de servicios? O sea, incluso aquí le tenemos que restar los egresos familiares y recién tengo una utilidad final. Una utilidad final. Y estos ingresos y egresos del negocio y los familiares, para los egresos te van a preguntar inventarios también. Te van a preguntar cuál es tu servicio más requerido, cuánto margen normalmente generas. Y aquí hay algo bien interesante, que para evitar que te mientan en algunos datos, hay cruces de información. Y ya se dan cuenta en dónde te están sobreestimando ingresos, dónde te están subestimando gastos. Esos cruces de información son bien específicos para cada sector. Incluso tienen planillitas para cada tipo de negocio. Hay una planilla para transportistas, hay otra planilla para comercios, para servicios, para industriales. Inclusive ya tienen todo un historial de todos los clientes que son de uñas. Los de uñas normalmente ya saben qué costos tienen, cuánto margen sacan, porque ya han hecho tantas evaluaciones antes que los datos no deberían variar mucho. O sea, ya tienen costos estándar, por así decirlo, inclusive. O sea, este es todo otro área, es todo otro mundo, las microfinanzas, ¿no? Esto hacen los oficiales de microfinanzas, básicamente. Se hacen cruces de información de ingresos, egresos familiares, para saber que la información no está tan alejada de lo normal. También cruzan la información con otras evaluaciones de otros clientes anteriores, o sea, todo el mundo, ¿no? Esta utilidad final, imagínate que te da, que generas utilidad final, más los gastos, más los egresos familiares y todo esto. Entonces, imagínate, generamos al mes unos líquidos, ¿no? 5.000 bolivianos. Imagínate que eso queda para un negocio X, ¿no? O de uñas, podemos decir, ¿no? Después de haber pagado a los trabajadores, las cosas, ¿no? Y la cuota que estás solicitando es de 1.250. ¿Le damos la operación o no le damos? Es utilidad. En el caso de las
normalmente la utilidad es lo mismo que el flujo de efectivo, porque no tienen depreciación, no tienen esas cuentas pues que hay en la contabilidad, ¿no? No hay depreciación, no hay amortización, no hay AITV, no tienes que hacer muchos ajustes. Casi literalmente la utilidad que generas es el flujo de efectivo que generas, en otras palabras. Y con esa utilidad básicamente, y esto es con histórico, en el caso de empresas formales es proyectable. Aquí con el histórico le evalúas si tienen capacidad o no tienen. Si tienes utilidad 5.000, tu cuota va a ser 1.250, ¿no? Tiene capacidad entonces la empresa, ¿no? Pero es todo un mundo eso de los formularios, los cruces de información. Literalmente, en esencia, lo que haces es generar la información para esos negocios que estás evaluando, ¿no? Entonces, básicamente, fíjense, un puntito nada más explica. ¿Por qué es el más importante? Capacidad es dependiendo del tipo de cliente que seas. Si eres dependiente, si eres informal o si eres formal. Entonces, si cumples capacidad, ¿quiere decir que ya te pueden otorgar una operación? No, pero ya estás cerca, ya estás cumpliendo el más importante. ¿Ya? Es el más largo de explicar. Cuidado, piensen que me voy a demorar igual para vosotros. ¿Ya? Ese es el primero, no sé si tiene alguna consulta hasta acá. Son diferentes formas, pero tienen el mismo objetivo: saber si se va a generar suficiente dinero para que sobrepase o cubra la cuota que vas a pagar. En esencia se resume a eso. Ya. Voy a explicar rapidito esto. 2. Carácter. ¿Qué es el carácter? El cliente o el solicitante tiene voluntad de pago. O sea, queremos saber si el cliente es buen pagador. Si es ese tipo de clientes que no necesitas pues estarlo literalmente volteándolo de sus pies y zarandeándolo como para que salga, ¿no? Y te pague. O sea, ¿qué tipo de cliente está frente a ti? Alguien que está dispuesto a cancelar su obligación, alguien que se va a hacer duro. ¿Cómo identificas eso? ¿Cómo sabes si una persona va a tener una voluntad de cancelar la obligación? Mirándole a los ojos, haciéndole firmar una declaración jurada. ¿Me vas a pagar? ¿Cómo? Aunque depende. Hay oficiales que tienen ya tanta experiencia que ya se dan cuenta qué comportamiento, cuáles son buenos clientes. O sea, tanta experiencia ya han ido acumulando que van a hacer las visitas a su domicilio, ven si está ordenado, ven cómo se maneja, cómo habla, si coincide lo que él le ha dicho con lo que han evidenciado. Ya se van dando cuenta si es que es un buen cliente o no. Pero eso es con el tiempo, ¿no? Ese tipo de asesores, ¿no? Que ya tienen una gran trayectoria, ¿no? Pero, objetivamente, ¿cómo puedo saber si alguien paga o no paga? Fácil. ¿Cómo puedo saber? Bases de datos de información crediticia. ¿Cuáles son esas bases de datos? Infocred, Infocen. ¿Para qué me sirven estas bases de datos? Para saber si el cliente alguna vez ha estado en atraso, todo el tiempo está en atraso, si tiene deudas en ejecución, si está castigado, si siempre ha cumplido y es un cliente A. Ya existen esas bases de datos. Ahora, si es un cliente que nunca ha tenido ninguna operación, ni siquiera en Jambal ni en ningún lado, no va a tener historiales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Todavía no hay información, pero ya va a empezar a generar. Pero si existe la información, aquí la vamos a conocer. Vamos a saber si está indigente, decir de ejecución, qué retrasos tiene, etcétera, ¿no? Pues el carácter nos va a decir si un cliente A, si un cliente F, etcétera, ¿no? Cuántos días en promedio se atrasa, etcétera. Tercero, estos dos, la ASFI, está
establece que son los más importantes y con los que debería evaluar una entidad financiera, como los criterios más importantes. Son los más importantes: capacidad de carácter. 3. Colateral. ¿A qué se refiere colateral? El solicitante tiene garantías que coberture el crédito ante eventualidades imagínate, si yo soy Panchita y tengo mi suficiente flujo proyectado que compensa la cuota que voy a pagar. Soy Panchita y en mis bases de datos estoy con AAA, bueno, no AAA, perdón, estoy con un cliente con calificación A, que no tengo deudas pendientes, todo está al día, ¿ya? Entonces son las dos características más importantes. Estoy cumpliendo. ¿Me van a dar el crédito? Todavía no. Porque por más que yo esté muy bien hoy día, por más que esté generando ganancias, no controlamos lo que suceda en el futuro. Justamente no hay este caso de Santa Cruz, no sé si han visto, de ese concejal que ha ido, el concejal Medrano creo que se llama. Había una pollería o algo de, no sé, algo de alimentación, que era bien conocido, doña Luisa. Asaditos. Asaditos, ¿no? Los asaditos, ¿no? Full conocido, full lleno había sido. Y los asaditos del Chulupi ahora le llaman, ¿no? Y literalmente creo que ya su clientela ha disminuido, han sacado títulos para comprometerse a que van a limpiar nuevamente. Todo un caso, ¿no? De los últimos días nada más, ¿no? Imagínate que eso le pasa a Panchita, ¿no? Imagínate, no estoy diciendo que es así. Imagínate que en la actualidad tiene flujos, genera dinero y está al día, pero no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Nada garantiza que la empresa siga estando igual de bien en el futuro, ¿no ven? Ante una eventualidad, por más improbable que sea, una entidad financiera quiere tener donde coberturarse. Entonces, cualquier operación de crédito tiene que tener asociada una garantía. ¿Para qué sirve la garantía? En caso de que por cualquier motivo, sea culpa o no sea culpa del cliente, falle, si falla, tiene que haber algo con lo que al menos podamos rescatar el capital, ¿no ven? Entonces esas son las garantías. ¿Qué tipo de garantías normalmente coberturan los créditos? Hay garantías, las que prefieren las entidades financieras son las garantías hipotecarias, que básicamente son inmuebles, vehículos, aeronaves, aeroplanos, o sea, vehículos terrestres, aéreos y los de agua, ¿no? Esos son los hipotecarios. También hay garantías prendarias. Las garantías prendarias pueden ser maquinaria, inventarios, etc. Garantías de títulos valores. Tú puedes poner como garantía DPFs, acciones, bonos que tengas en tu posesión, los puedes poner como garantía de una operación. La garantía más peligrosa, garantía personal. Que le pongas a tu compadre, a tu mamá, a tu primo como garante personal de una operación. Es la más peligrosa para el garante, no para el que está pidiendo la operación, ¿no ves? Si alguien te pide semi-garante, voy a sacar a pagar, no te preocupes. Primera ley. No es así nomás. Porque si el cliente no cumple, donde van a ir a molestar es al garante. Si el cliente desaparece, el garante se hace cargo de la obligación. ¿no? Y no solamente sobre bienes actuales, también es por bienes futuros inclusive. Si ahorita no estás generando, pero en el futuro generas y se da cuenta de su entidad financiera,
Entonces, y eres garante, van a ir por tus bienes de futuro. Entonces, este es peligroso, no es solamente aceptar, sí, va a ser tu garantía. Y garantía quirografaria. ¿Cuál es la garantía quirografaria? ¿Cuál es la garantía quirografaria? Quirografaria. A sola fin. Que tú dices, por mi buen nombre, te voy a pagar. Mientras más segura sea la garantía, por ejemplo, si vas a poner una garantía hipotecaria, el interés va a ser más bajo. Si pones una garantía sola firma, el interés es más alto, porque es más riesgosa la operación. Te van a cobrar más interés. Eso está especificado en los tarifarios. Entonces, si por algún motivo la operación se cae, pues irías a la garantía que se ha establecido, ya sea hipoteca. Voy a ir con la casa, con el vehículo, con la maquinaria, con las acciones que has puesto en prenda, o contra tu garante, o aquí ya estoy, ya no tengo dónde. Pero obviamente es más riesgo para el solicitante, ¿no? Pues cualquier cosa puede pasar con los negocios, por más que estén bien hoy día, nada garantiza que en el futuro lo estén, para eso están los colaterales. Y en los créditos de vivienda, sí o sí va a estar involucrado un seguro de desgravamen que decimos, ¿no? 4. Capital. El solicitante tiene patrimonio significativo. Este criterio no es tan fuerte como los otros, la verdad. O sea, tú prefieres como entidad financiera clientes que principalmente tengan más patrimonio que deuda. O sea, ¿qué prefieres? ¿Un cliente que tenga 30% deuda, 70% patrimonio, o un cliente que esté 80% de deuda, 20% patrimonio? El que tenga más patrimonios, porque tiene menos deudas y ahí demuestra que ya tiene una serie de activos que vienen principalmente por su propio aporte. Esto lo podrías ver con estados financieros, con el estado financiero del balance general, ¿no? Digamos que de los 5 este es el menos relevante, podemos decir. Y por último, 5. Condiciones. ¿A qué se refiere esto? Existe otra información relevante para la decisión. Condiciones, o inclusive podríamos llamarle todo lo que son los factores cualitativos. Condiciones se refiere básicamente a toda la otra información que pueda ser relevante para tomar la decisión. Normalmente podría ser Panchita, es una empresa que está en el mercado cochabambino hace unos 30 años, ya tiene una experiencia en el sector, se han formalizado, tienen sucursales en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Los dueños principalmente son tales personas, están en el sector de alimentos, un sector que se mantiene estable a pesar de las condiciones económicas, no presentan demandas judiciales, etc. Porque imagínate, puede haber una empresa que tenga capacidad, imagínate una empresa de transporte internacional, ¿ya? Tiene capacidad, tiene camión, nunca falla, te va a poner una garantía significativa que exceda el 1.5 de tu operación. Es decir, si te estás prestando 100, él te está garantizando por 150 en sus bienes nuevos. Tiene capital de empresa.
Pero imagínate que esta empresa internacional, su cliente principal es un cliente relacionado a Venezuela. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Hay riesgo. O imagínate que es un cliente que el 80% de sus proveedores funcionan con moneda extranjera. ¿Cómo está ahorita la moneda extranjera? Entonces ahí te complican las operaciones. Imagínate que los dueños están vetados porque se han encontrado vínculos con capital de, no sé, de Venezuela nuevamente. Entonces los dueños no van a poder movilizar sus inversiones, van a tener complicaciones. Aquí puedes identificar información que pueda comprometer toda la evaluación. Una empresa puede tener todas las cuatro, pero a veces aquí encuentras cierta información que ya te brinda alertas fuertes para que se caiga toda la operación. A veces se subestima un poco este punto. Aquí es explicar pues los antecedentes, a qué sector pertenece. En la pandemia, ¿tú vas a dar operaciones de crédito a hoteles? No. Por más que hayan tenido utilidad en los anteriores años, sabes que ese sector está comprometido. Tampoco vas a dar a constructoras porque todas están con complicaciones, digamos. Entonces aquí analizas todo eso. El sector, los antecedentes, los dueños, los tipos de clientes, los proveedores. Es lo que se conoce como el análisis no financiero de esta parte de acá, para tomar una decisión. ¿Ya? Uno pensará, pues todo eso ven en las entidades financieras. Sí, porque principalmente en este tipo de evaluaciones, porque son montos grandes los que vas a prestar, los oficiales de negocios hacen un informe, y hacen un informe explicando cada uno de estos puntos, ¿no? Explican las antecedentes del negocio, explican con su Excel que tiene capacidad, explican todas las bases que han existido, las consultas que tiene calificación A, van a explicar qué garantías están colocando y qué nivel de cobertura tienen. O sea, todo esto van a explicar en un informe, y si la operación realmente es grande, incluso va a ir a un comité. Y en el comité van a evaluar si está cumpliendo los criterios y van a hacer las aprobaciones correspondientes, ¿no? Si una operación no cumple estas 5 Cs, ¿se rechaza automáticamente? No, no necesariamente. Podrías irlo tú como oficial de negocios a defenderlo al comité, decir, por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo, no está cumpliendo esto, no está cumpliendo esto, pero se puede hacer tal cosa, se puede hacer tal cosa, y dependiendo de eso se podría aprobar la operación, pero es poner un poquito más de riesgo, ¿no? En eso consiste la metodología de las 5 Cs del crédito, que parece muy simple a nivel teórico, pero tiene todo un trasfondo, especialmente para entidades financieras. Les he explicado un 5%, chicos, de todo lo que esto representa. Por eso es toda una formación igual. Un oficial vas a aprender mínimamente esto y muchas cosas más. ¿Ya? ¿Qué consultas tienen hasta acá? Esta explicación un poco más va orientado a que entiendan cómo funciona esto, ¿no? Ya que tengo esa experiencia en entidades financieras, pero para términos del examen les interesa cuáles son las 5 Cs.